Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Lástima que no se pudieron conectar la mayoría. Y mil disculpas por las inconvenientes. Bien, entonces la clase está siendo grabada. Bien, entonces el tema que corresponde a la sección de hoy, la número 1.11, siempre de geometría plana y del espacio, se llama la circunferencia y el círculo. Voy a mencionar primero que la palabra circunferencia y la palabra círculo actualmente se conciben como la misma palabra. O sea, si alguien quiere decirle círculo a la circunferencia, está bien dicho. Y si alguien le quiere decir circunferencia al círculo, también está bien dicho. No hay ningún problema. En geometría vamos a dar dos definiciones diferentes, pero a lo largo del curso podemos mencionar la palabra circunferencia y círculo como una misma palabra. Bien, en esta sección examinaremos algunas de las propiedades fundamentales de la circunferencia. De mi parte, yo voy a mencionar más la palabra circunferencia, más que la palabra círculo, de mi parte, ¿verdad? Entonces dice que circunferencia es una curva cerrada. Circunferencia es una curva cerrada. Circunferencia es una curva cerrada que no está compuesta de la unión de segmentos. Recordemos que segmentos tiene un punto inicial y un punto final. Ese es un segmento. Es la unión de dos puntos, pero en línea recta. En este caso, la circunferencia es una curva. Es la unión de dos segmentos, de dos puntos, pero con una línea curva. Es una curva cerrada. Y cerrada significa que el punto inicial es el mismo punto final. O sea, digamos que este sea el punto A inicial, el punto final también sería el mismo punto A. No se ve el inicio, difícilmente se ve el inicio, difícilmente se ve el final, eh, pero sí lo tiene. De manera implícita está el inicio y está el final. Solo que ustedes pueden elegir su inicio y pueden elegir su final. Bien, esa es una circunferencia. Una definición más formal de la circunferencia es, dice, se llama circunferencia de centro O y radio R. Primero tiene esas dos componentes, estas dos componentes. Centro O es un punto. Recordemos que los puntos los podemos nombrar con letras mayúsculas, A, B, C, D. En este caso, casi siempre, para una circunferencia, el centro siempre va a ser O. El centro de una circunferencia casi siempre se va a nombrar con la letra O. A veces se nombra como O1, O2, O3, cuando hay varias circunferencias dentro de una misma circunferencia. Por ejemplo, si tengo esta circunferencia llamada, a este le puedo llamar eh, O, ese punto central le puedo llamar O, luego trazo otra circunferencia que pase por O. Podría ser esta otra de aquí, bueno, que pase por O. Entonces ya aparecería otro punto O. Entonces a un punto le puedo llamar O1 y a otro punto le puedo llamar O2. Lo único que me está diciendo es que hay dos centros.
un centro le pertenece a la circunferencia en color negro y otra a la circunferencia en color rojo. Bueno, aquí pinté mucho el centro O. Bien, entonces una circunferencia siempre tiene un punto llamado O y queda justamente en el centro de la circunferencia, en el interior de la circunferencia. Y radio R al conjunto de los puntos del plano que están a una distancia. Bien, la circunferencia, la definición dice que es un conjunto de puntos que están a una distancia igual a R. O sea, todos los puntos que ustedes ven ahí en la línea, en el segmento curvo, todas las líneas, todos los puntos que ustedes logran notar en el segmento curvo, todos esos puntitos que están en ese segmento curvo, perdón, todos los puntos que están en ese segmento curvo están a una misma distancia desde O. Tracen una línea desde cualquier punto hasta O, todas van a tener la misma distancia. Esa distancia se le llama R, distancia R. Si eso es así, es una circunferencia. Si ustedes logran dibujar algo así como esto, digamos que este es O, y dibujan algo así un poco ovalado, la forma de un huevo. Vamos a hacerlo así. Si ustedes calculan la distancia de O hasta cualquiera de los puntos, van a notar que hay dos distancias totalmente diferentes. Si tienen distancias diferentes, no es una circunferencia, es otra figura. Y existen figuras así, pero es otra figura que no vamos a estudiar en este curso de geometría. Lastimosamente no lo vamos a estudiar. Lastimosamente para el conocimiento de ustedes, pero de alguna forma ustedes se benefician porque es un tema menos, ¿verdad? Antes yo lo miraba cuando estudiábamos antes. Sí se miraba ese tipo de figura. La circunferencia tiene esa característica de que tiene la misma distancia desde el centro hasta su orilla, hasta cualquier punto de su orilla. Bien, la definición formal de círculo para geometría es el conjunto de puntos que están dentro de la circunferencia, que están en el interior de la circunferencia. Antes nosotros le llamábamos a los puntos que estaban en el interior de la de una figura, de cualquier figura, ya sea de un triángulo o ya sea de un cuadrilátero. ¿Cómo le llamábamos a los puntos que estaban en el interior de esas dos figuras? Le llamábamos región. O en una se le decía región triangular y en la otra se le decía región cuadrangular. Entonces, a esta se le tendría que decir región circular. De hecho, con la simple palabra círculo se entiende que es una región circular. Bien, este es el concepto formal en geometría de círculo. Si ustedes le quieren decir círculo a la circunferencia, está bien. Y si le quieren decir al círculo circunferencia, también está bien. Se puede entender. De hecho, se entiende así. Cualquier profesor lo entendería así. Si ustedes le dicen círculo a la circunferencia o circunferencia al círculo. Pero existen definiciones formales. Existen definiciones formales. Bien. Un radio es el segmento, bueno, de hecho el radio tiene dos connotaciones. Uno es el segmento que une el centro con uno de sus puntos de la orilla, en este caso con el punto C. Entonces se forma el segmento OC. El segmento OC es el radio de esta circunferencia. También el radio puede ser el valor numérico del segmento OC. El radio tiene dos connotaciones. Puede ser un número, un valor numérico, o puede ser simplemente el segmento. Vamos a utilizarlo en segmentos cuando nos pidan calcular áreas, digamos,
porque aquí se puede formar un triángulo. Si no fuera si no fuera por esta curva que hay entre C y B, fácilmente podría aparecer un triángulo, ¿verdad? La única forma que sea un triángulo es que C y B sea un segmento recto, no un segmento curvo. De hecho, hay tienen dos nombres, esos dos segmentos, tanto el segmento curvo, tanto el segmento recto. Tiene dos nombres, lo vamos a ver más adelante. Pero el radio siempre va a ser el mismo, ya sea para el curvo, para el segmento curvo o para el segmento eh, recto, CB. El segmento CB son los dos, ¿verdad? Las dos figuras que ustedes ven ahí, el curvo o el recto. Bien, los dos tienen el mismo radio, porque el radio en un círculo no cambia. En una circunferencia, el radio en una circunferencia no cambia. En esa figura se ven tres radios. ¿Cuáles son los tres radios? Además del segmento OC, ¿cuáles son los otros segmentos que también se les puede decir radio? O mejor dicho, que son radios. ¿Cuáles son los otros dos OA radios? y OB. Sí, el segmento OA y el segmento OB son dos radios de la circunferencia, y el segmento OC. Traten de notar eso, ¿verdad? De hecho, el segmento OA y el segmento OB forman un ángulo de 180 grados. El segmento OB y OC forma otro ángulo. Noten los ángulos. También vamos a estudiar ángulos en las circunferencias, porque los ángulos es la unión de dos segmentos. Y en una circunferencia hay segmentos que se llaman radios. Entonces, seguramente también se forman ángulos. Entonces, si los dos segmentos, si los dos radios forman 180 grados, forman dos semicircunferencias o dos semicírculos, como prefieran decirle. Dos semicircunferencias, dos semicírculos. Un semicírculo es la unión de dos radios que forman 180 grados. Bueno, no es eso, es más que eso. Es la otra, la parte de la circunferencia que contiene a esos dos radios. Eso es un semicírculo. Lo que está contenido en azul es un semicírculo. Y lo que está contenido en naranja es otro semicírculo. Son dos semicírculos que tienen la misma medida, ¿verdad? Bueno, ni sabemos cuánto es cómo es la medida de una circunferencia. Nos vamos adelantando poco a poco. Bien, pero tiene la misma cantidad de puntos. De hecho, hay una infinidad de puntos ahí. En una circunferencia hay infinitos puntos. Bien, bueno, ahí está. Una semicircunferencia es la unión de todos los puntos que hay entre A y B, siempre y cuando esos puntos tengan la misma distancia de O, ¿verdad? Siempre y cuando tengan la misma distancia de O, o sea, que el radio sea igual. Siempre y cuando que el radio tenga la misma distancia. Entonces, eso es una semicircunferencia. Avancemos. Una cuerda. Cuando ustedes unen dos puntos de una circunferencia, forma una cuerda. Entonces, si ustedes unen el punto A con el punto B, se forma una cuerda, siempre y cuando el punto A y el punto B pertenezcan a la circunferencia. No vayan a creer que el punto O y el punto C forma otra cuerda. No, ¿por qué? Porque O no pertenece a la circunferencia. O está en el interior de la circunferencia, pero no está en la circunferencia. La circunferencia es la orilla, que el punto O es una referencia para calcular una distancia. Esa distancia se llama radio. El punto O no pertenece a la circunferencia. Entonces, si ustedes unen dos puntos que sí pertenecen a la circunferencia, se llama cuerda. De hecho, cuando yo les mencioné que yo puedo unir el punto C con el punto B para formar un triángulo,
Eso es una cuerda. Esa línea, ese segmento, perdón, que estoy dibujando, se llama cuerda. Ahora sí es un triángulo. Entonces, ¿qué es un triángulo dentro de una circunferencia? Son dos radios y un segmento. Ve, y una cuerda. Son dos radios. Los radios serían OC y OB. Tienen la misma medida. De hecho, ese triángulo sería un triángulo isósceles, porque el radio tiene la misma medida. Cualquier radio tiene la misma medida. Sería un triángulo isósceles. Y tendría una cuerda. Recuerden que una cuerda es la unión de dos puntos en dos puntos de la circunferencia. La unión de dos puntos de una circunferencia es una cuerda. Y una cuerda es un segmento. Ojo a eso, una cuerda es un segmento. ¿Qué significa segmento? Que tiene punto inicial y punto final. Si ustedes quieren decir que C es el punto inicial y B el punto final, está bien. Si ustedes quieren decir que B es el punto inicial y C el punto final, también está bien. Siempre va a ser el mismo segmento, solo que se lee de diferente forma, pero segmento CB y segmento BC. Nada más, es la lectura. Solo falta saber qué significa esta curva, ¿verdad? Siempre con CB. Desde el punto C hasta el punto B o desde el punto B hasta el punto C hay una curva. ¿Cómo se llama esa curva? Ya sabemos cómo se llama toda la curva, ¿verdad? Toda la curva completa se llama circunferencia. Ustedes le pueden decir círculo, sin problema. Toda la curva completa se llama circunferencia. Bien, continuemos. Diámetro es la cuerda mayor. Ese es un diámetro. Es la mayor cuerda que puede haber en una circunferencia. Obviamente, en la figura, AB es la mayor cuerda. Si ustedes dibujan otra cuerda más arriba que AB, va a ser menor. Esa cuerda mide menos que la cuerda AB. Si dibujan una cuerda por arriba, si dibujan una cuerda más arriba, obviamente se nota que es menor. Si dibujan una cuerda por abajo, siempre va a ser menor que la cuerda AB. Y si dibujan una más abajo todavía, obviamente se nota que es menor. Entonces, la cuerda mayor se llama diámetro. Y noten que la cuerda AB está formada por dos radios, el radio OB y el radio OA. El radio OB y el radio OA. Entonces, la mayor de las cuerdas es la unión de dos radios. De forma horizontal, bueno, de cualquier forma, con tal que formen 180 grados esos dos radios. Siempre y cuando los dos radios formen 180 grados, es la mayor de la cuerda. Significa que con el radio OC, yo puedo formar otra cuerda. Solo tengo que formar 180 grados. 180 grados. Y formo la cuerda, digamos, ABCD. Puedo formar la cuerda de C. Y esa cuerda de C es un diámetro. La cuerda de C es un diámetro. ¿Qué pueden notar además de que sea el mayor de las cuerdas, el diámetro? ¿Qué más pueden decir del diámetro? Que además de que se forma por dos radios, además de que es la mayor de las cuerdas, ¿qué más podemos decir del diámetro? Pasa por el punto medio de la circunferencia. Bueno, un puntito por eso. Ah, Siempre pasa por el punto central de la circunferencia. El diámetro es una cuerda que siempre pasa por el punto central de la circunferencia. No hay otra cuerda mayor que esa, más que la que pasa por el centro de la circunferencia, por el punto central de la circunferencia. Pasa por O. Si la dibujo más abajo o más a un lado de O, ya sería menor que la circunferencia, esa cuerda. Bien, continuemos. Secante. Secante es parecido a la cuerda. La secante es parecida a la cuerda. ¿Qué era la cuerda? Es un segmento que une dos puntos de la circunferencia. Una secante también une dos puntos de la circunferencia. La diferencia es que la secante es una recta
Y la cuerda es un segmento. ¿Qué es una recta? Que no tiene punto inicial y no tiene punto final, que es un segmento que sí tiene punto inicial y sí tiene punto final. Un segmento sí se puede medir, una recta no se puede medir. Entonces ustedes extienden los dos puntos de esa cuerda, digamos esta cuerda de aquí y esta cuerda de aquí. Ve, ese punto de la cuerda, los extienden y forman una secante. Esa cuerda se convirtió en secante. Esta es otra secante Por y la esta ventana, sería creo. otra secante. Entonces la definición de secante y de cuerda casi tienen la misma lógica. Bueno, tienen la misma lógica, casi tienen la misma definición. Tocan dos puntos de la circunferencia, solo que una es segmento. En este caso sería la cuerda. Y la secante se llama o es una recta. La secante es una recta. Bien, continuemos. La tangente. La diferencia con la secante toca dos puntos de una recta y la tangente solo toca un punto de la circunferencia. Esa es la diferencia entre secante y tangente. La secante y la tangente son rectas. La secante y la tangente son rectas, pero una recta toca dos puntos de la circunferencia y otra solo toca un punto. Significa que si ustedes quieren convertir todas esas secantes en tangentes, bájenlas hasta que solo toque un punto. Por ejemplo, estas dos secantes de aquí, las bajaría hasta que solo toque un punto. Hasta que solo toque un punto. O la subiría de manera que solo toque un punto. Bueno, esa no sé por qué. Ahí está. Que solo toque un punto. Eso es una tangente. Es como los extremos de la secante. Los más extremos, los dos extremos de la secante son tangentes. Uno por la parte de arriba y otro por la parte de abajo. Esos serían las tangentes. Los extremos de las secantes. Aquí hay una figura de una secante, una cuerda, un diámetro y una tangente. El punto de la tangente, recuerden que la tangente solo toca un punto de la circunferencia. Ese punto se llama punto de tangencia. El punto que toca la circunferencia, la tangente, se llama punto de tangencia. ¿Mm? En una circunferencia hay infinitas cuerdas de todas formas y de todas posiciones. Por ejemplo, esa cuerda AB yo la puedo colocar de esta forma, como CB, por ejemplo. Esa sería una cuerda CB. No necesariamente tiene que estar así en esa posición, ¿verdad? Puede estar en diagonal, pueden estar en vertical, de diferentes posiciones. Igual que los diámetros. Los diámetros son infinitos diámetros y pueden estar en diferentes posiciones, en diagonal, en horizontal o en vertical. Las secantes también, hay infinitas secantes, pueden estar en diagonal, en vertical u en horizontal. Y las tangentes también pueden estar en infinitas posiciones. Son infinitas tangentes y pueden estar en todas las posiciones. Vertical, horizontal y diagonal, ¿verdad? Ahora, la circunferencia tiene una medida. Toda esta curva tiene un número, mide un número. Ese número le vamos a llamar circunferencia. De hecho, se llama circunferencia la figura, pero también la medida se llama circunferencia. O si le quieren decir de otra forma, longitud de circunferencia. También es bien dicho. Si ustedes le dicen solo, simplemente circunferencia, se entiende por la figura, se entiende por el valor numérico. Igual que radio. El radio yo lo entiendo por la figura. ¿Qué es el radio? Es un segmento. ¿Y qué es el radio? También es un número. La distancia, ¿verdad? Permítanme.
Bien, ya volví. Me salió algo, un inconveniente. Entonces, la circunferencia habíamos dicho que la podemos decir, la podemos decir como que es una figura, o pues, mejor dicho, la podemos describir como una figura a la circunferencia, o el valor numérico de toda la orilla. ¿Cuánto mide toda la orilla? Tiene un número. Ese número se da en unidades como metro, como centímetro, como kilómetro, como pulgadas. Es un número, es un valor numérico, perdón. ¿Cuánto mide? Pues va a depender del diámetro. El diámetro es AB. El diámetro es AB. Si el diámetro mide 10, entonces la circunferencia solo lo multiplican por ese diámetro, lo multiplican por un número llamado pi. Ese número pi en sus calculadoras pueden buscar cuánto es más o menos ese número, porque es un número irracional. Si no tienen conceptos de qué es un número irracional, solo para que más o menos lo sepan, un número irracional es un número infinito, pero en decimales. Por ejemplo, hay números finitos en decimales. ¿Cuánto es? 0.5 es un número decimal finito, pero 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 es un número infinito. Entonces, este número infinito decimal se llama número irracional y el número finito decimal se le llama número racional. Hay una diferencia entre entre racional e irracional. Hay una diferencia. Los dos son decimales, solo que uno es infinito y otro es finito. Pi es un número irracional y vale más o menos 3.14. 14. 3.14. Entonces, ustedes notan o ustedes analizan bien, el número 3.14 es un número casi 3. Es menos que 4 y es más que 3, pero es más cerca que 3 que de 4. Es casi 3. Entonces, si yo les digo que el diámetro de una circunferencia mide 10, ustedes por lógica multiplíquenlo por 3. ¿Cuánto les va a dar? 10 por 3, 30. Entonces, toda la circunferencia mide 30. No es lo mismo caminar desde el punto A hasta el punto B en forma en línea recta, por decirlo así, que en forma circular, ¿verdad? Van a caminar bastante. Aquí sería la mitad de la circunferencia, caminarían la mitad de una circunferencia. Si la circunferencia completa mide 10 pi, o sea, 30, ¿cuánto es la mitad de la circunferencia? La mitad de 30 sería 15, entonces caminarían 15 kilómetros, 15 metros, no sé, dependiendo de las unidades que estén midiendo. Entonces, si ustedes en un diámetro hay 10 metros, en una semicircunferencia habrían 15 metros. Habrían 15 metros en una semicircunferencia. Y si vuelven del punto A al punto, si vuelven del punto A, empiezan en el punto A y se regresan nuevamente al punto A, caminaron 20 metros, ¿verdad? Pero si lo hacen en forma circular, caminarían entonces aproximadamente 30 metros. Aproximadamente 30 metros. Recuerden que 10 pi es más o menos 30 metros. Ve, 30, más o menos 30. De hecho, es como 31. Entonces, el diámetro de la circunferencia es el triple del diámetro. La circunferencia es el triple del diámetro. Recuerden eso siempre. La circunferencia es el triple del diámetro. No vayan a poner valores exagerados. No es que si yo les digo que si el diámetro vale 5, entonces la circunferencia mide 100. No, eso ya es exagerado.
El triple de 5 sería 15. Obviamente yo no voy a poner 15, yo pondría circunferencia, mide 5 pi. ¿Por qué pongo 5 pi y no 15? Porque yo Porque uso valores exactos, por eso pongo 5 pi. 5 pi es más exacto que 15. 15 es una aproximación. En ingeniería, ustedes ya están en ingeniería, deben trabajar con valores exactos, no con aproximaciones. yo tengo una pregunta. Dígame. Entonces el valor de pi lo vamos a tomar como 3 y no realmente el valor que tiene él, que es 3.14. Es que de hecho pi no vale 3.14, vale 3.14, 3.14, 15, 3.14, 15. Bueno, voy a buscarlo en la calculadora. Y vale, permítame. El valor de pi es Y es 3.14. que yo cuando estaba 3.14, 15, 92, 65, 35, 8. Y eso es una calculadora que no tiene memoria suficiente. Ya otra que tenga bastante memoria me va a dar más valores. Entonces el valor de pi no crean que es 3.14. Tampoco es 3.15. Es más cerca de 3.16 que de 3.15. 3.1415 o 3.1416. Entonces mejor déjenlo como 5 pi, se trabaja con valores exactos. Si en las tareas ustedes trabajaron con aproximaciones, es válido, porque están practicando. De hecho, las tareas para practicar. Pero en el examen ya es una prueba final. Ahí sí tienen que aprender a usar valores exactos. Todos los valores que se pidan en el examen son valores exactos, no aproximaciones. Valores exactos. Como 5 raíz de 3 es un valor exacto. Si ustedes me quieren dar un aproximado de 5 raíz de 3, me dirían, no sé, vamos a ver. 5 por raíz de 3. 8, no sé, alguien me diría 8.6. O alguien me diría 8.7. No sé. Son varios valores que me podrían dar. De 5 raíz de 3, pero ninguno es exacto. Y 8.66 es más exacto que 8.7. ¿Saben que 8.66 es más exacto que 8.7 y que 8.6? 8.66 es más exacto todavía. Entonces, todos estos valores serían erróneos. Ustedes solo me están dando aproximaciones. Y para darme aproximaciones, prefiero el valor exacto. Bien, avancemos. Y también, si me dan, sabemos que si el diámetro mide 10, el radio mide 5. Porque dos radios forman un diámetro. Recuerden que un diámetro es la cuerda más grande y la unión de dos radios forma la cuerda más grande, entonces es el diámetro. Si yo les digo que el radio es 5, ¿cuánto es el diámetro? 10. Significa que tiene que dar la misma circunferencia. Si ustedes multiplican 2 por 5, da 10. Entonces sería 10 pi. Siempre va a dar el mismo resultado. De hecho, 2 por r significa 2 veces el radio. 2r significa 2 veces el radio. Y 2 veces el radio es el diámetro. 2 veces el radio es el diámetro. Entonces, no es que hay dos fórmulas, que la pueden descomponer en otra fórmula, sí, pero es la misma fórmula. 2 veces el radio es el diámetro. Si no les dan el diámetro, les dan el radio. Bien, les mencioné que dos radios forman un ángulo. Dos radios, bueno, se sabe que dos radios, se sabe que un radio es un segmento y la unión de dos segmentos en un punto en común forman un ángulo. De hecho, el vértice tendría que ser O.
el vértice de este ángulo tiene que ser el centro de la circunferencia. Entonces hay un ángulo central. Si ustedes unen dos radios, forma un ángulo central. Y también les mencioné que se formaba una línea curva, ¿verdad? Entre A y B hay dos tipos de líneas, una línea recta y una línea curva. A la línea recta le llamamos cuerda y a la línea curva le vamos a llamar arco. Le vamos a llamar arco. Así como hay así como hay un ángulo, perdón, hay dos tipos de ángulos, un ángulo pequeño y un ángulo grande. Al ángulo pequeño le vamos a llamar ángulo menor o ángulo central, y al ángulo grande le vamos a llamar ángulo mayor, pero solo vamos a trabajar con ángulos menores, de hecho, solo vamos a trabajar con ángulos centrales, igual que los arcos. Hay dos arcos, un arco mayor y un arco menor. El arco menor, pues, es el que está enfrente del ángulo central y el arco mayor pues es el resto. La unión del arco menor y el arco mayor forma la circunferencia completa. De hecho, el arco es parte de la circunferencia. El arco es una pequeña parte de una circunferencia. Es como que fuera una pizza y entonces, ¿cuánto mide la parte de la orilla que les tocó a ustedes? ¿Cuánto mide esa parte? Se puede calcular, hay un valor. Y si ustedes pueden calcular la orilla de la pizza con la fórmula, ¿cómo calcularían la orilla de la pizza? Solo calculen el diámetro. Solo midan con una regla, pasen una regla que pase justamente por el centro de la pizza y después la multiplican por 3. Recuerden que la circunferencia es 3 veces el diámetro aproximadamente. Y después solo les faltaría calcular la porción que les tocó, ¿verdad? Ya hay una fórmula para calcular esta porción. Y ya se las voy a dar después. Ustedes pueden calcular más o menos, porque si las pizzas normalmente las dividen en 8 partes iguales, bueno, en 6 partes iguales serían. No sé cómo la dividen en 8. Bueno, si poniendo que la dividiesen en 8, si el diámetro les da que mide 10 centímetros, perdón, que mide 30 centímetros, ¿cuánto medirá la circunferencia? El triple, ¿verdad? Sería como 90 más o menos. O 90. Yo voy a poner 30 pi, pero eso es casi 90. Y si la dividen en 8 partes, 90 entre 8, entonces ese es el arco que les tocó a ustedes. El arco. La longitud de arco que les tocó a ustedes. Bueno, entonces ya para que ya puedan ver las pizzas como circunferencias, ¿verdad? O los pasteles o cualquier otra cosa. Van a verlo como locos, ¿verdad? Después, calculando, midiendo el pastel o la pizza. Bien, propiedades. Un circunferencia, dos radios infinitos, diámetros, una circunferencia. Dos radios cualesquiera de una circunferencia son congruentes. Todos los radios miden igual. Todos los radios miden igual. De hecho, les mencioné que se forma un triángulo isósceles. Si a esos dos radios le agregan una cuerda, forma un triángulo isósceles. Número 3. Un radio que es perpendicular a una cuerda biseca la cuerda. Cualquier radio. Vaya, por ejemplo, ya tengo el triángulo isósceles. Ahora voy a dibujar un radio que mida 90 grados con la cuerda. Vaya, este radio mide 90 grados con la cuerda. Entonces, la cuerda ahora la dividí en dos segmentos congruentes. De hecho, el arco también mide, también se divide en dos arcos congruentes. El arco AB se divide en otros dos arcos congruentes. Obviamente, el arco y la cuerda no miden igual. El arco es más curvo, entonces mide un poquito más que la cuerda.
El arco mide un poquito más que la cuerda. No es que aquella gran diferencia tampoco, ¿verdad? Pero sí, el arco mide más que la cuerda. Es como que yo les diga que dos personas comiencen en el punto A y terminen en el punto B, y uno se va haciendo forma de arco y otro se va en línea recta. Entonces uno se fue por la cuerda y el otro se fue por el arco. Y el que se fue por el arco, obviamente caminó más. Bien, las tangentes son perpendiculares con cualquier radio. Bueno, con un radio que toquen las tangentes y los radios que se unen en el punto de tangencia son perpendiculares. Cualquier tangente que ustedes dibujen y identifiquen el punto de tangencia, recuerden que la tangente solo toca un punto de la circunferencia y dibujan un radio en ese punto, siempre va a medir 90 grados. Eso dice la propiedad 4. Siempre va a medir 90 grados cualquier radio con cualquier tangencia que se unan en el mismo punto de tangencia. Dos tangentes a una circunferencia se intersecan, entonces forman segmentos congruentes. Lo que quiere decir es que si yo dibujo esta tangente en el punto de tangencia Q y dibujo otra tangente en el punto de tangencia P, donde se unen las dos tangentes, le voy a llamar R. Entonces, la distancia que hay de Q a R es la misma distancia que hay de P a R. Eso es lo que me está diciendo. Dos tangentes en una circunferencia se intersecan en algún punto, entonces los dos segmentos determinados por este punto y los puntos de tangencia son congruentes. Y si ustedes dibujan cualquier radio que una el punto R con el centro, entonces ese radio va a bisecar el ángulo. Ese radio va a bisecar el ángulo en dos ángulos congruentes. Cualquier radio que ustedes o cualquier segmento que ustedes unan desde el centro hasta el punto, hasta donde se unen las tangentes, va a ser una bisectriz, ese segmento. Va a ser una bisectriz del ángulo central, ¿verdad? Una bisectriz del ángulo central. Mande. Perdón, profesor. Si el radio supera el límite de la circunferencia, sigue llamándose radio. No, ahí me equivoqué. Solo es un segmento que une el punto O con el punto R. No es el radio. Okay. Me disculpo por eso. Bueno. Gracias. Es el mayor diámetro. Todo esto ya lo habíamos mencionado. Si yo digo que el diámetro es el doble del radio, entonces la mitad del radio entonces la mitad del diámetro es el radio, ¿verdad? ¿Se entiende? El diámetro es la mitad del radio. Perdón, si el diámetro es el doble del radio, el radio es la mitad del diámetro. Este 2 solo pasa a dividir. Se puede leer de las dos formas y es lo mismo, ¿verdad? Diámetro es el doble del radio, el radio es la mitad del diámetro. Bien, ahora sector circular. Sector circular es la porción que yo les mencionaba. ¿Cómo calculan ustedes? Ah, perdón. Sector circular es una región. ¿Qué significa región? Son todos los puntos que están dentro de algo, ¿verdad? De un segmento, ya sea circular o ya sea recto. En este caso nos vamos a referir a un sector circular. Entonces esta región debe ser circular, más o menos. Solo que dice que está limitada por dos radios. Obviamente el radio son segmentos rectos. Los radios son segmentos rectos. Lo único curvo que van a ver ustedes es el arco. Entonces todo lo que está comprendido entre dos radios y un arco se llama sector circular. Sector circular. Como es una región, tiene área. ¿Cuál será el área? Pues después lo vamos a ver.
Recuerden que las regiones tienen valores numéricos y ese valor numérico se llama área. También existe lo que se llama segmento circular, parecido al sector circular, solo que es parte del sector circular. El segmento circular forma parte. Es como que le quitemos esta región. ¿Cómo se llama esa región que estoy sombreando en color rojo? Se llama región triangular. Entonces, el segmento circular es la resta del sector circular menos la región triangular. Ese es un segmento circular. Es la resta del sector circular. Recuerden que el sector circular es toda esta porción, ¿verdad? Y si a esa porción le quitan la región triangular, lo que les queda es el segmento circular. La definición de segmento circular dice que es una cuerda y un arco. Todo lo que está entre cuerdas y arcos se llaman segmento circular. La cuerda es la línea recta que está entre A y B y la cuerda es la línea curva que está entre A y B. La cuerda es la línea recta que está entre A y B y la cuerda y el arco es la línea curva que está entre A y B. Eso es un segmento circular. El ángulo inscrito. Antes habíamos mencionado de ángulo central, ¿verdad? ¿Alguien iba a mencionar algo de lo anterior? No. Antes habíamos hablado del ángulo central. El ángulo central es la unión de dos radios. Y esa abertura forma un ángulo central. Y un ángulo inscrito no es la unión de dos radios, es la unión de dos cuerdas. Noten que un ángulo central es la unión de dos radios en un punto en común llamado centro. Y el ángulo inscrito es la unión de dos cuerdas en un punto en común que contiene, que es uno de los extremos de la cuerda, que son extremos de la cuerda. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo. Yo dibujo esta cuerda ACA y dibujo la cuerda, no sé, BE o BD. Los extremos de la cuerda son CA, C, D, B. Esos son los extremos de la cuerda. Yo quiero que las cuerdas se unan en uno de sus extremos y no se unen en uno de sus extremos. Entonces ya no sería un ángulo inscrito. Tendría otro nombre este ángulo. Pero un ángulo inscrito es cuando las cuerdas se unen en uno de sus extremos. Eso es un ángulo inscrito. Esto ya serían otros ángulos que no lo vamos a estudiar. De hecho, hay muchos ángulos que no vamos a estudiar. Y obviamente se puede formar un triángulo si se unen las cuerdas A y B, ¿verdad? Un ángulo inscrito. Pero sépanse que un ángulo inscrito es muy diferente al ángulo central. Es muy diferente. El ángulo central es cuando el punto en común es el centro. Y el ángulo inscrito es cuando el punto en común es diferente del centro. Dos circunferencias que comparten el mismo centro, circunferencias concéntricas o simplemente concéntricas. El área de la circunferencia, o sea, el área de toda la región circular, se encuentra con dos fórmulas parecidas. La fórmula A igual a pi r a la 2. Recuerden que pi es 3 veces un número. ¿Qué número? Pues el radio a la 2. El radio elevado a la 2. Si el diámetro es 10, el radio es 5. Y el área sería 5 al cuadrado, que es 25. 3 veces 25. ¿Cuánto sería el área? Aproximadamente 75.
3 veces 25 es aproximadamente 35. ¿Cuánto es la circunferencia? 2 veces el radio. Si el radio es 10, si el radio es 5, 2 veces el radio es 10. Y el triple de 10 es 30. Aproximadamente 30. Noten que la circunferencia es aproximadamente 30 y el área es aproximadamente 75. El área es más grande que la circunferencia. El área es la unión de todos los puntos. ¿Cuánto miden todos esos puntos dentro de la circunferencia? Y la circunferencia solo es la orilla. Normalmente a la orilla nosotros le llamamos perímetro, ¿verdad? A la orilla nosotros le llamamos perímetro. Ahora, si solo les dan el radio, si solo les dan el diámetro, también es posible encontrar el área con esta otra fórmula. Obviamente es más complicada. Solo eleven el diámetro al cuadrado, o sea, 10 al cuadrado es 100. Y 100 lo dividen entre 4, también da 25. O sea, da los mismos resultados, solo que un poco más complicado. Cualquiera de las dos fórmulas que ustedes utilicen es válida. Si a ustedes les dan diámetro, fácilmente lo pueden convertir a radio, sin ningún problema. Sin ningún problema. Siempre va a dar el mismo resultado, o sea, por eso no se preocupen. Ahora, si solo quieren encontrar una parte del área del círculo, digamos la mitad del área del círculo, ¿qué van a hacer? Si solo les piden la mitad del área del círculo. Pues dividirlo entre 2, el área total. Si el área total mide 25, ¿cuál es el área del semicírculo? 12.5. 12.5 pi. 12.5 pi. O sea, la mitad de 75. Que es más o menos 37, ¿verdad? 38 casi. Aproximadamente, ¿verdad? Y si yo les digo la cuarta parte del círculo. 4. Entonces me diría 6, ¿verdad? 6 punto y algo pi. 6.25 pi, ¿verdad? La cuarta parte del círculo. El área de la cuarta parte del círculo. Y la tercera parte y la sexta parte, o sea, fracciones del círculo. ¿Cómo se encuentran esas fracciones? Hay una fórmula. Esta es la fórmula. Para encontrar una fracción, solo necesitan el ángulo central. Por ejemplo, si el ángulo central mide 180 grados, o sea, la mitad de un círculo, 180 entre 360, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 180 entre 180? Pero, no, Uno. 181. 1. 1. ¿Y 360 entre 180? 0.5. Ah, no, 360 entre 180, 2. 2. Entonces al final es un medio. Yo sé que alguien pudo haber dicho 0.5, pero nosotros no trabajamos con decimales, trabajamos con fracción, con números, bueno, en este caso 0.5 sí es un valor exacto, porque les dije que es un número racional y los racionales normalmente son números exactos, pero prefiero un medio. Entonces, yo antes les pregunté cuánto es la mitad del círculo, así se escribe la mitad, ¿ves? Un medio. Recuerden qué significa pi r a la 2. Significa área. Entonces, aquí estoy preguntando la mitad del área. La mitad del área. Si el área mide 25 pi, entonces la mitad sería 2.5 pi. ¿Y cómo encontré este un medio? Con el ángulo central. El ángulo central era 180. Entonces mi pregunta es, si quiero la tercera parte del área, ¿cuánto tendría que medir el ángulo central? Vaya, se lo voy a poner más fácil. Si quiero la cuarta parte del área, ¿cuánto tendría que medir el ángulo central? Si la mitad de la circunferencia es 180 grados,
Y la cuarta parte tendría que ser la mitad de la mitad. 45. 90. O sea, la mitad de 180. La mitad de 180 90. es 90 grados. Entonces, ese tendría que medir el ángulo central, 90 grados. Probemos 90 entre 360. Sería 90 entre 90 es 1. Y 360 entre 90, 4. 4. Entonces ahí está, ¿ve? Es la cuarta parte. El ángulo central tendría que medir 90. Si quiero la tercera parte, ¿cuánto tendría que medir el ángulo central? Si quiero la tercera parte de la circunferencia. 120. 120 tendría que medir el ángulo central. Si no, bueno, 120. Y así, ¿verdad? Solo es de jugar con el ángulo central y multiplicarlo por el área total de la circunferencia. Si no se quieren aprender toda esta fórmula, es sencillo. Solo es esta fracción que viene siendo el porcentaje o la parte de toda la circunferencia. Esa fracción es lo que me va a determinar la parte de la circunferencia que estoy analizando. ¿Y cómo se encuentra esta fracción? Dividiendo el ángulo central entre 360. Esto es área. Lo que está entre paréntesis es área. Pi r a la 2. Es la fórmula de área. Entonces al final K va a ser igual a la fracción n entre 360 multiplicado por el área. Esa es la fórmula de K. N entre 360 multiplicado por el área. ¿Y quién es K? El sector. El sector. ¿Qué es el sector? Es lo que está entre dos radios y el arco. O sea, entre el radio OC y el radio OB y el arco CB. Ese es un sector. ¿Cómo se calcula el segmento? El área del segmento. Pues parecido al área del sector. Primero necesitan encontrar el área, que es el radio elevado al cuadrado multiplicado por pi. Luego encuentran el sector. El sector es el ángulo central entre 360 multiplicado por el área. Y el segmento. Para encontrar el segmento necesitan encontrar el triángulo isósceles. El área del triángulo isósceles, ¿a qué va a ser igual? Medio de la base por la altura, ¿verdad? Medio de la base por la altura. Ese es igual al área de un triángulo isósceles. Después les voy a enseñar otra forma de encontrar área usando el apotema. No sé si alguien conoce o ha escuchado sobre el apotema. Eso lo vamos a ver hasta mañana o pasado, no sé. Ya solo falta poco para el examen. Nos vamos a conectar siempre después de las 8 mañana y los demás días. ¿Sería una hora extra, profesor? Sí, solo después de las 8. Todos los días a partir de mañana. Estoy de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. Sí, porque hay que bastante. Bien, ingeniero. Gracias. Estos últimos son los que más cuestan en el examen, creo. Que mayor puntaje tienen. Bien, entonces, para encontrar el área de un triángulo isósceles, la fórmula que yo les he enseñado es un medio de la base por la altura. Pero después, cuando ya conozcan el apotema, ya van a saber cuánta es la altura. De hecho, la altura es la apotema. Después les voy a enseñar eso, ¿verdad? Cómo encontrar la base, pues la base tendría que ser la cuerda CD. Y la cuerda CD también hay otra fórmula para encontrar ese valor. Eso es cuando veamos el tema de polígonos. Y todo va a depender del ángulo central. Bien, entonces encuentran el área de ese triángulo isósceles y se la restan al segmento al sector circular, y lo que les sobre, ese número que les dé, se llama segmento circular.
El segmento circular es la resta del sector circular menos el triángulo isósceles. Siempre hay un triángulo isósceles en un círculo. En una circunferencia siempre hay un triángulo isósceles. Siempre. Aunque sea rectángulo, es isósceles. Siempre es bueno que sea rectángulo, pero si no es rectángulo, ni modo. Más complicado. Y está la circunferencia. ¿Se acuerdan cuál es la fórmula de circunferencia? Circunferencia es el diámetro multiplicado por pi, o bien es 2 veces el radio multiplicado por pi. Cualquiera de las dos fórmulas es válida. Y si quiero solo una parte de la circunferencia, el arco, yo les dije que el arco, aquí sería el arco ABC, el arco CB. ¿Cuánto mide el arco CB? Sería una parte de la circunferencia. Primero calculen toda la circunferencia y después calculen la parte. Si quiero solo la cuarta parte del arco, ¿cuánto tiene que medir el ángulo central? 90. Claro. Y si quiero la mitad del arco de la circunferencia, que sea la mitad de la circunferencia, que el arco sea la mitad de la circunferencia, ¿cuánto tiene que medir el ángulo central? 180. 180. Y si quiero que mida la tercera parte, 120. Entonces al final es la misma fórmula que la que estábamos calculando, ¿verdad? Solo que ahora ya no vamos a utilizar área, sino circunferencia. Eso se va a llamar longitud de arco, o el arco, si quieren decirle. La longitud de arco es la misma fracción n entre 360, solo que ahora va a estar multiplicado por la circunferencia. ¿Se parecen las fórmulas? Aquí habíamos dicho que era K, el sector era la fracción n entre 360 multiplicado por el área, y ahora vamos a decir que es n entre 360 multiplicado por la circunferencia, solo para encontrar el arco. Al final es la misma fracción, ya sea para sector o para arco, es la misma fracción, solo que esa fracción se multiplica para la circunferencia y la otra se multiplica para el área. Hoy no vamos a practicar, hasta mañana vamos a practicar. Que tengan buena noche. Buenas noches, ingeniero. Gracias, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero.